Buen día, jóvenes. Buen día. Buen día. No se les, Profe. buen día, no se les olvide poner presente en el chat, por favor, para la asistencia. Bien, continuamos con el tema de transferencia de calor en superficies extendidas, conocido también como aletas. No hay que perder de vista, jóvenes, que seguimos considerando que la transferencia de calor es el estado estacionario, el flujo unidireccional, al menos para la conducción, ¿verdad? Para la convección sabemos que la transferencia de calor a partir de la aleta se da desde todas las superficies, a excepción de uno de los casos que tenemos aquí para aletas de sección transversal constante, es la aleta con punta aislada. Tenemos entonces esos 4 casos, que fueron los que revisamos, en donde las condiciones de frontera en x igual a 0 son iguales para todos los casos. Lo que varía son las condiciones de frontera en x igual a L o en la punta de la aleta. Y para cada una de esas expresiones, de acuerdo al modelo en el que se basa la transferencia de calor para un dispositivo de este tipo, ¿sí?, se obtiene una solución en base a esas condiciones de frontera, considerando que no hay variaciones con respecto al tiempo. Pues tenemos un conjunto de ecuaciones para determinar temperatura o posición, ¿sí?, para una aleta infinitamente larga, así como la razón de la transferencia de calor bajo estas condiciones de frontera, en x igual a 0 y en x igual a L. Las ecuaciones que corresponden al caso 2 de una aleta con punta diabática o punta aislada. El caso 3, temperatura específica en la punta de la aleta. Y caso número 4, convección o convección y radiación combinadas desde la punta de la aleta, que este caso puede cambiarse por el caso 2 si se hace una corrección de la longitud de la aleta para considerarla como una aleta con punta aislada. La longitud corregida, la fórmula general de la longitud corregida está representada en la ecuación 372 y luego ya procesada, por así decirlo, para la longitud corregida en el caso de una aleta rectangular y de una aleta cilíndrica. Nos quedamos viendo la eficiencia de la aleta. Obviamente todos los dispositivos tienen una determinada eficiencia, ¿sí?, o los parámetros de diseño les permite o se supone que van a funcionar de una forma y en la realidad se comportan de otra, no muy diferente, ¿verdad? Pero más cuando los dispositivos están nuevos. Pero la eficiencia nunca es del 100%. Entonces, hay una razón de la transferencia de calor máxima que se da suponiendo que la aleta tiene la misma temperatura desde la base hasta la punta. Entonces, la razón de la transferencia de calor con el medio circundante es mucho más eficiente. Sin embargo, vemos que la temperatura, ¿sí?, varía de la base hacia la punta, disminuyendo de forma gradual. De hecho, por acá vimos el comportamiento o la variación de temperatura. Me voy a regresar, ustedes discúlpenme, aquí está cómo va variando la temperatura desde la base hasta la punta de la aleta, ¿sí? Y por lo tanto, la eficiencia de la aleta se reduce. ¿Cómo podemos calcular la eficiencia? La eficiencia es una relación entre la razón de la transferencia de calor que se da a partir de la aleta, ¿sí?, la razón de la transferencia de calor real, y la razón de la transferencia de calor máxima o ideal. ¿Cómo determinamos nosotros la razón de la transferencia de calor a partir de la aleta? Con las ecuaciones que tenemos aquí arriba, si se trata de aletas de sección transversal constante. ¿Cómo determinamos la razón de la transferencia de calor ideal? Pues tomamos la temperatura más alta,
Tomamos la temperatura del medio y aplicamos la ley del enfriamiento de Newton, ¿sí? O también se puede obtener la razón de la transferencia de calor utilizando la relación que dice razón de la transferencia de calor igual a flujo de masa por calor específico por diferencia de temperatura. Lo importante aquí es que ustedes sepan que hay una forma de determinar la eficiencia y que se relaciona el calor real con el calor ideal. Obviamente el calor ideal sería más grande que la razón de la transferencia de calor real. Entonces, ese valor máximo lo multiplicamos por la eficiencia y nos daría el calor real. Si despejamos la eficiencia, nos queda esta relación que están viendo en la ecuación 374. La pueden anotar, subrayar o ponerle un distintivo ahí para que no se les vaya a olvidar. Tampoco que se nos olvide que el fundamento principal para la transferencia de calor a partir de las aletas, es por convección y se utiliza la ley del enfriamiento de Newton, ¿sí? A través de la aleta, desde la base hasta la punta, la transferencia de calor es por conducción, como ya vimos anteriormente en el modelo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una aleta que no tiene una sección transversal constante, como esta aleta cilíndrica que vemos aquí, sino que va reduciéndose de tamaño desde la base hasta la punta, o simple y sencillamente tiene otra forma, que no es homogénea desde la base hasta la punta? Para eso tenemos la tabla 3.3. Aquí vienen diferentes tipos de aletas, los más comunes. Tenemos una aleta rectangular, aquí tenemos una aleta triangular, ¿sí? Aquí tenemos una aleta cónica. Diferentes tipos de aletas. Si se fijan, el área de la base es muy diferente al área de la punta. De hecho, aquí tenemos una variación del área de la sección transversal con respecto a la longitud. Entonces, para este tipo de geometrías que son más complejas, vamos a utilizar estas ecuaciones que vienen aquí para determinar específicamente la eficiencia. Una vez que determinamos la eficiencia, aplicamos la misma ecuación de la ley del enfriamiento de Newton para determinar la razón de la transferencia de calor, nada más que aquí esta razón de la transferencia de calor para la aleta va a considerar la eficiencia de esa aleta y la razón de la transferencia de calor máxima de la aleta. ¿Cómo determinamos la razón de la transferencia de calor máxima? Utilizando la ley del enfriamiento de Newton, ¿sí? Si se fijan aquí, la diferencia de temperaturas está marcada por la temperatura de la base menos la temperatura del medio. ¿Por qué? Porque la temperatura más alta obviamente siempre va a estar en la base, ¿sí? Entonces, la diferencia de temperatura entre este punto y el medio nos va a dar la diferencia de temperatura máxima y por lo tanto la máxima razón de la transferencia de calor. En este tipo de problemas en superficies extendidas va a ser importante que se identifique cuál es el tipo de aleta con el que se está trabajando. Primero se busca, se busca o se trata de identificar si la aleta tiene una sección transversal constante y si puede aplicarse alguno de los 4 casos que veíamos acá anteriormente: aleta infinitamente larga, aleta con punta diabática, aleta con una temperatura específica en la punta y el caso de convección o convección y radiación combinadas desde la punta de la aleta. Si no logramos relacionar nuestro problema con alguno de estos 4 casos, pues utilizaremos como base esta ecuación que viene aquí, esta de aquí. También para que la anoten, la subrayen o hagan una nota ahí. La ecuación 375 va a ser nuestra ecuación general para determinar la razón de la transferencia de calor a partir de una aleta, ¿sí? ¿De dónde vamos a sacar la eficiencia? Bueno, la eficiencia la podemos determinar a partir de la tabla 3.3 o utilizar la ecuación general que tenemos aquí en la ecuación 374. ¿Qué pasa con los dispositivos que tienen más de una aleta? Podemos calcular la razón de la transferencia de calor para una sola aleta y después multiplicarla por el número total de aletas, ¿sí? Y podemos obtener la razón
de la transferencia de calor a partir de todas las aletas. Aquí, esta ecuación se le agrega una n mayúscula indicativa del número de aletas totales en el dispositivo o en el esquema. Y entonces determinaríamos la razón de la transferencia de calor a partir de todas estas superficies extendidas. Pero se supone que esas aletas están colocadas en una base, en un tablero, en una superficie, o puede ser en un cilindro, o puede ser en una esfera, y no están colocadas una exactamente enseguida de la otra, sino tendríamos una esfera más grande, o un cilindro más grande, o una pared más grande. Hay espacios que no tienen aletas, de tal forma que para calcular la razón de la transferencia de calor total de nuestro sistema con aletas, debemos de determinar la razón de la transferencia de calor a partir de todas las aletas y sumar la razón de la transferencia de calor de los espacios que no tienen aletas. La eficiencia puede relacionarse, aquí como vemos en la ecuación 376 y 377, con la relación, esta M, recuerden que es la relación que hay entre los efectos de conducción y convección. ¿Sí? Ahí lo vemos como el valor constante de la ecuación diferencial de segundo orden, que es el modelo matemático. Entonces podemos determinar la eficiencia de la aleta para una aleta que se considera muy larga como 1 sobre ml. Esta es otra forma también de determinar la eficiencia de la aleta. Y para una aleta que tiene punta aislada se puede utilizar también esta otra ecuación. ¿Sí? Si se fijaron, o si pueden observar ahí en sus libros, tenemos funciones hiperbólicas y tenemos también algunas constantes aquí que vienen marcadas como K1, I1, K0, I0, ¿sí? Esos valores los vamos a obtener de esta tabla, de la tabla 3.4. Y está relacionada con estas funciones, ¿sí? Fíjense que es el número de Euler elevado a la menos X por este coeficiente que es I0, que es el que nos interesa obtener, o más bien I0 de X. Este I0 es función del valor de X. Entonces, si nosotros vemos la identificación de esta columna, podemos darnos cuenta que el valor de X, revisando nuevamente las tablas aquí, el valor de X es lo que se encuentra entre paréntesis, es decir, en este caso I2 de X sería I2 de 2 ml. Este valor de 2 ml representa el valor de X. Para poder obtener el valor que nosotros andamos buscando, necesitamos calcular el valor de X, que es el argumento de la función, y buscarlo aquí. ¿Sí? Si queremos obtener el valor de I0 de X, pues tendremos que dividir este valor entre el valor que nos dé de X. Ahí más adelante vamos a ver con algunos ejercicios cómo calcularlo, pero es importante que sepan cómo manejar esta tabla, ¿no? De hecho, se puede deducir al analizar la tabla y al analizar las ecuaciones que tenemos aquí para la eficiencia. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes, de la eficiencia? Bien. Otro parámetro que se mide es la efectividad. La efectividad es diferente a la eficiencia. La eficiencia tiene un valor que va de 0 a 1, a manera de fracción, o de 0 a 100%. ¿Sí? Esa es la eficiencia. La efectividad es una relación entre la razón de la transferencia de calor del sistema con aletas contra o sobre la razón de la transferencia de calor de un sistema que no tiene aletas. ¿Para qué nos sirve establecer esa relación? Para ver la pertinencia de colocar aletas en una superficie. Si ustedes tienen una pared
imagínense una pared plana. ¿Cómo determina la razón de la transferencia de calor a partir de esa pared plana? Arely Portillo. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cómo se determina la transferencia de calor a partir de una pared? Suponga que la pared mide 1 metro por 1 metro, ¿sí? Es una fracción ahí. Una pared pequeña más bien. Mide 1 metro por 1 metro. La pared tiene una temperatura en la superficie de, vamos a decir, 100 grados centígrados y el medio circundante está a 20 grados centígrados y tiene un coeficiente convectivo de 10 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. ¿Cómo le hacemos para obtener la razón de la transferencia de calor a partir de esa superficie? ¿Qué mecanismo de transferencia de calor es el que podemos observar ahí? De la superficie hacia un medio en movimiento. ¿Qué es transferencia de calor por conducción, por convección o radiación? Pues si es en movimiento sería convección, ¿no? Perfecto, transferencia de calor por convección, considerando que los efectos de radiación son despreciables. Entonces, tiene la interacción de la superficie con un medio de movimiento es convección. ¿Cuál ecuación utilizaría entonces para determinar la razón de la transferencia de calor? Utilizaría la ecuación de convección, la ley del enfriamiento de Newton, ¿sí? Que es esta precisamente que acabamos de ver aquí arriba. Nada más quítenle la eficiencia aquí y esta es la ecuación del enfriamiento de Newton. Tenemos el coeficiente convectivo, en este caso sería el área de la pared y la diferencia de temperaturas entre la pared y el medio, y nos va a dar un valor, ¿sí? Si le ponemos aletas a esa misma área, a esa misma pared de 1 por 1, le ponemos 100 aletas, ¿aumentaría el área disponible para la transferencia de calor o permanecería constante? Usted misma. No escuché bien, es que se me está cortando. Si le coloca aletas a la pared, ¿el área disponible para la convección sería la misma o sería más grande? Más grande. Más grande, perfecto. ¿Por qué? Porque estamos agregando más material, ¿sí? Entonces, si el área es más grande, ¿cómo va a ser la razón de la transferencia de calor? ¿Más grande o más pequeño? Más grande también. Más grande también. Hay una relación directa entre el área, aquí olvídense que tiene su índice aleta, hay una relación directa entre el área y la razón de la transferencia de calor. Muy bien, ¿sí? Entonces, la efectividad nos va a indicar cuántas veces más aumenta la razón de la transferencia de calor de un sistema que no tiene aletas en comparación con un sistema que sí tiene aletas. Por lo tanto, el valor de la efectividad puede ser menor a 1, lo cual no nos convendría, o mayor a 1. ¿Sí? Buscamos que la efectividad tenga valores mayores a 1. Déjenme voy a la ecuación. Estas figuras, la figura 343 y la figura 344, son herramientas también auxiliares para determinar la eficiencia. Volviendo un poquito atrás, ¿verdad? Estas gráficas deberían de ir antes del tema de efectividad, pero bueno. Aquí vemos 3 diferentes tipos de aletas. Son las curvas que corresponden a la variación de la eficiencia para esos 3 tipos de aletas. También les voy a enseñar cómo usarlas. Y estas, ¿sí? Para las aletas circulares,
de espesor constante. Estas que parecen anillos en este cilindro, ¿sí? Y estas curvas corresponden al comportamiento de eficiencia para estos valores de la relación entre el radio 2, que involucra el radio con todo y la aleta, y el radio 1, que sería el radio del cilindro. Entonces, esta ecuación, esta que está aquí, esa ecuación es la ecuación de la efectividad. Podemos determinar la efectividad relacionando la razón de la transferencia de calor de la aleta o las aletas, todo el sistema de aletas, ¿sí? Sobre la razón de la transferencia de calor del sistema sin aletas. Buscaríamos entonces que la efectividad fuera mayor o mucho mayor a 1 para que realmente las aletas cumplieran con su función. ¿Cuál es la función de una aleta? Disipar calor. Que la razón de la transferencia de calor sea grande. Que toda la energía, así como está llegando, se vaya para que se mantengan temperaturas bajas. Si nosotros perjudicamos la razón de la transferencia de calor, si la razón de la transferencia de calor es pequeña, entonces vamos a tener temperaturas más altas. Y para efectos de enfriamiento, pues no nos conviene que la razón de la transferencia de calor sea deficiente, buscamos que sea más grande. Y por eso aumentamos el área de la superficie disponible colocándole más material. ¿Le podemos colocar todo el material que queramos? No. Hay una cantidad de aletas, ¿sí? Que es óptima para cada uno de los sistemas para que en lugar de que se acumule el calor, se disipe de forma eficiente. Muy bien. Gracias, Sareli Portillo. ¿Cómo podemos diferenciar de forma individual o cómo podemos determinar de forma individual la eficiencia y la efectividad? Por ejemplo, en este caso, podemos aprovechar esta imagen. Aquí tenemos un área de la base, un área de la pared, una pequeña fracción de la pared en donde está ubicada la aleta. En este caso es una aleta cilíndrica, ¿sí? Entonces, el sistema está compuesto por la razón de la transferencia de calor que se dé a través de la aleta y a partir de la aleta por convección, es decir, la razón de la transferencia de calor de la aleta, más lo que se transfiera por este espacio en el que no tiene aleta. Este sería el sistema compuesto de pared-aleta, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que comparar esta información con la información en donde no existía una aleta previamente. Si queremos determinar únicamente la efectividad, ¿sí? La razón de la transferencia de calor que se da a través y a partir de la aleta, en este punto lo compararíamos con la transferencia de calor que se da a partir solo de la base, de este espacio que cubre la aleta. Si de aquí hacia afuera, sin colocarle una aleta, se transfería 1 watt, ¿sí? Al colocarle la aleta, esto se va a potenciar. ¿Cuántas veces se puede potenciar? Puede ser el doble, el triple, 10 veces más, es lo que buscaríamos nosotros. Si ustedes colocan esta área de aquí, ¿cómo la determinamos? ¿Cómo determinamos esta pequeña área de aquí? De forma general. Carla. Carla, ¿está ahí? Sí, profe. ¿Cómo calculamos el área? ¿De un círculo? De un círculo, exactamente. Es pi por radio cuadrado pi por radio cuadrado. Muy bien. ¿Sí? Fíjense, pi por radio al cuadrado. Esta sería el área para determinar la razón de la transferencia de calor de esta superficie hacia el medio. ¿Sí? Ahora,
Es diferente el área que tenemos aquí, lo que me acaba de comentar de pi por radio al cuadrado, es diferente al área que tiene toda la superficie de la aleta. ¿Cuál área es más grande? ¿Esta del círculo o la de la envoltura del cilindro? La envoltura del cilindro. La de la envoltura del cilindro. Así como lo está apreciando en su libro o aquí en la pantalla, como se diría de una forma no muy técnica, al tanteo, usted observa que es el área mucho más grande o solo un poco más grande. Mucho más grande. Es mucho más grande. Entonces, la razón de la transferencia de calor aquí comparada con este círculo, con este pedacito de la superficie, va a ser mucho más grande y por lo tanto la efectividad puede ser incluso aquí, si comparamos esta pequeña área con el área del cilindro, 10, 15 veces más grande. Y eso es lo que buscamos con las aletas o las superficies extendidas a partir de esta base. Lo que buscamos es aumentar el área para que haya más superficie disponible y la razón de la transferencia de calor sea más eficiente. Entonces, eficiencia, ¿qué tanto en la escala de 0 a 100, qué tanto funciona la aleta? A un 50%, a un 70%, a un 90%, ¿sí? No vamos a obtener valores del 100% en la eficiencia de la aleta. Esa sería la eficiencia y la efectividad. ¿En cuántas veces aumenta la razón de la transferencia de calor la aleta en comparación con la superficie sin aleta? ¿Sí? Esa sería la efectividad. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Bien. La forma en la que se relacionan la eficiencia y la efectividad la vemos en las ecuaciones 379, ¿sí? Esta sería la forma general para determinar la efectividad de una aleta utilizando la eficiencia. Aquí tenemos una relación de las áreas, el área de la aleta contra el área de la base, que es precisamente el análisis que acabamos de hacer aquí. O en la ecuación 380, para la efectividad de una aleta larga, también se puede utilizar esta relación, ¿sí? O determinar la razón de la transferencia de calor para la aleta y para la base sin aleta. Este parrafito que ven aquí es importante, le voy a dar lectura tal cual, ¿sí? Se pueden sacar varias conclusiones importantes con base en la relación antes dada de la efectividad para que sean consideradas en el diseño y la selección de las aletas. La conductividad térmica, identificada en las tablas como K de este libro, ¿sí? La conductividad térmica K del material de la aleta debe ser tan alta como sea posible. ¿Para qué queremos que la conductividad sea alta? Precisamente para que la razón de la transferencia de calor por conducción a través de la aleta sea muy eficiente. No sería lógico utilizar un material aislante, un material que tiene una baja conductividad térmica para fabricar una aleta, ¿verdad? Si nos interesa que el calor fluya, necesitamos un material de alta conductividad. Por ello, no es coincidencia que las aletas estén hechas de metales, siendo los más comunes el cobre, el aluminio y el hierro. Quizás las aletas que se usan con mayor amplitud están hechas de aluminio debido a su costo y peso, ¿sí? Y pesos bajos, y a su resistencia a la corrosión. Obviamente, ya a la hora de establecer un criterio o tomar una decisión, pues siempre es importante la cuestión del dinero, ¿sí? Entonces, por eso, se pueden utilizar esta información que estamos viendo para hacer algunas consideraciones. Una es el tipo de material y otra es la longitud de la aleta. Nosotros nos convendría poner una aleta muy larga si queremos que el calor se disipe
por arriba de un 90%, por ejemplo, pero no sería práctico ni tampoco sería factible económicamente. Entonces, aquí más abajo viene cómo determinar la longitud de las aletas en base a esa relación que hay entre los efectos de conducción y convección. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, el valor de ML, que comentamos que es parte de la geometría de la aleta, en donde se utiliza el perímetro, la conductividad térmica, el coeficiente convectivo, ¿sí? Y cómo se da la razón de la transferencia de calor. Para un valor de ML igual a 5, tenemos prácticamente el 100% de la transferencia de calor, ¿sí? Entonces, nosotros podemos determinar aquí la longitud como 5 sobre M y pudiéramos determinar la longitud de la aleta. Pero vemos que para un valor de 1.5 o de 2, ¿sí? Incluso 2.5, tenemos porcentajes de disipación por arriba del 90%. Entonces, yo colocaría una aleta que tenga esta relación de 5, que me costaría el doble. Vamos a relacionarlo como viene aquí indicado en el libro. Pongo una aleta que me cueste el doble o una aleta que me cuesta, bueno, aquí puedo obtener la longitud, una aleta de la mitad de la longitud, únicamente sacrifico un 2% de la razón de la transferencia de calor de la disipación, ¿sí? Entonces, ¿pago el doble o pago nada más una vez? Pues lo ideal sería sacrificando únicamente, es más menos del 2%, 1.3%, pues recorto la aleta a la mitad, ¿sí? Incluso puedo recortarla todavía más y manejar grados o porcentajes de disipación por arriba del 90%. Entonces, es importante el tipo de material y las dimensiones de esa aleta por cuestiones económicas. La razón entre el perímetro y el área de la sección transversal de la aleta, es decir, P sobre A subíndice C, que es el área de la sección transversal, debe ser tan alta como sea posible. Este criterio lo satisfacen las aletas de placa delgada y las de espiga esbeltas. Aquí nos da una idea de qué tipo de geometría es la que sería más conveniente utilizar. El uso de aletas es más efectivo en aplicaciones que comprenden un bajo coeficiente de transferencia de calor por convección. Es decir, cuando tenemos la interacción de una pared con un medio que tiene poco movimiento, por ejemplo, o generamos una corriente de aire que nos ayude a enfriar esa superficie, o le agregamos aletas para favorecer la transferencia de calor por convección, ¿sí? Por lo tanto, el uso de las aletas se sujeta con más facilidad, cuando el medio es un gas en lugar de un líquido y la transferencia de calor es por convección natural en lugar de por convección forzada. Por lo tanto, no es coincidencia que los intercambiadores de calor de líquido a gas, como el radiador de un automóvil, las aletas se coloquen en el lado del gas, es decir, donde van a tener la corriente de aire. Al determinar la razón de la transferencia de calor desde una superficie con aletas, se debe considerar la parte libre de aletas, que era lo que les comentaba aquí arriba, ¿sí? Este espacio que no tiene aletas de esa superficie, así como las aletas. Aquí tenemos este sistema en el que tenemos un espacio vacío, una aleta, un espacio vacío, una aleta, un espacio vacío, una aleta. Para determinar la razón de la transferencia de calor total en el sistema con aletas, tenemos que sumar la razón de la transferencia de calor a partir de los espacios libres de aletas, más la razón de la transferencia de calor de las aletas, ¿sí? Entonces, este sería nuestro sistema completo. Y esta razón de la transferencia de calor total la compararíamos para determinar la efectividad con esta pared, ¿sí? Considerando que no tuviera ninguna aleta. También lo vamos a ver ahí en algunos ejercicios. ¿Cómo determinamos la razón de la transferencia de calor a partir de las aletas? Pues utilizando
el concepto de la eficiencia por la transferencia de calor máxima. Y la razón de la transferencia de calor a partir de las superficies que no tienen aletas, utilizando la ley del enfriamiento de Newton directamente como si fuera un pedacito de pared que está en contacto con un medio en movimiento. ¿Sí? Aquí nos vuelven a dar otra ecuación para la efectividad de las aletas que podemos utilizar. Y la longitud apropiada de la aleta, pues también ya vimos aquí cómo se interpreta. Ustedes seguramente ya leyeron toda esta parte. Y esto facilita bastante el entender por qué las aletas son pequeñas, ¿no? Por cuestiones de economía y porque la funcionalidad se cumple con un tamaño reducido. Una aproximación común relacionado con la longitud de las aletas, una aproximación común usada en el análisis de las aletas es suponer que la temperatura de la aleta varía solo en una dirección a lo largo de su longitud, que es lo que hemos estado viendo desde el principio del tema, ¿verdad? Y lo podemos comprobar o lo podemos ver de forma gráfica en esta figura 342, cómo varía la temperatura desde la base hasta la punta. Si se fijan, hay una variación de temperatura de mayor a menor. Obviamente, conforme se aleja de la fuente de calor, que en este caso sería la base de la pared, pues va disminuyendo la temperatura, ¿sí? Y la variación de la temperatura a lo largo de las otras direcciones es despreciable, ¿sí? A lo largo del radio, si nos vamos en dirección del radio o nos vamos en dirección del eje Y para las aletas rectangulares, consideramos que esa variación es despreciable. Y si el lector se pregunte si esta aproximación unidimensional resulta razonable, pues realmente tenemos un error de menos del 10% cuando la relación entre los efectos convectivos y de conducción relacionados con el espesor de la aleta que se identifica en la tabla, aquí en las tablas como T, ¿sí? Este valor de T es el espesor de la aleta, es menor a 0.2. ¿Sí? Aquí vemos de nueva cuenta la razón de la transferencia de calor para una aleta en función de su resistencia térmica. Revisen nuevamente, por favor, esa parte del capítulo y mañana empezamos con algunos problemas. Que tengan una excelente tarde. Igualmente, profe, gracias. Mañana. Hasta mañana, que descansen.